Hola a todos y a todas. En esta unidad vamos a ver las técnicas elementales de cocción, la transmisión del calor sobre los alimentos y las técnicas del cocinado. Aprenderemos a identificar los sistemas de transmisión del calor, a conocer y describir los métodos de cocinado, asociar los métodos de cocinado a las distintas preparaciones de productos y elaboraciones, y además aplicar el sistema de cocinado que mejor se adapte a cada producto para preservar así sus características esenciales. El tema los hemos clasificado en 5 grandes grupos. El primero es la cocción en medio seco o aéreo. El segundo es la cocción en medio húmedo. La tercera cocción es en medio líquido. La cuarta cocción en medio graso. Y la quinta y la última cocción en combinación de medios. Veremos de cada técnica las diferentes modalidades y de cada una cómo se aplica, cuáles son los alimentos más indicados, cómo se efectúa la cocción y la transformación de los alimentos y cuál es el resultado gastronómico y nutritivo. Las diferentes modalidades dentro de cada técnica son: en cocción en medio seco encontramos el asado al horno, el asado a la plancha, el asado a la brasa o a la parrilla, el gratinado y el glaseado, y el ahumado. En la cocción en medio húmedo lo integran la cocción al vapor, la cocción al baño María y la cocción al vacío. En la cocción en medio líquido lo completa los hervidos, los escalfados y la cocción a presión. La cocción en medio graso lo forman los salteados, la gran fritura, el confitado de grasa y por último, en la combinación de medios lo componen los sofritos, rehogados, sudados, estofados, braseados y escafados pochés al horno. Cocción en medio seco o aéreo. La cocción en medio seco o aéreo engloba un amplio número de técnicas agrupadas bajo la denominación de asados, que consisten en someter un alimento a la acción del calor seco. El calor seco se podrá aplicar por conducción, contacto, por convección, por ejemplo en hornos de convección, o por radiación. Según el medio de generación del calor, diferenciaremos entre asado al horno, a la plancha, o a la parrilla, o a la brasa. Asado al horno. El asado al horno es una técnica que consiste en someter un alimento a la acción del calor seco o de aire en movimiento. Tradicionalmente, el asado al horno se ha considerado una técnica por concentración. Sin embargo, las últimas tendencias culinarias apuestan por la cocción a bajas temperaturas. En la cocción convencional se consiguen elaboraciones con una costra caramelizada por el exterior y un interior jugoso con sabor natural, aromas específicos y en conjunto de una textura consistente. Elaboraciones. La mayoría de los alimentos se pueden asar al horno y en algunos de ellos, especialmente para piezas grandes, es la mejor opción. Las carnes. El horno es una buena opción para cocinar piezas enteras como cochinillos, lechazos o aves, o piezas grandes de otras reses como piernas o espalda de cordero, redonda de ternera, lomo o solomillo de cerdo. Los pescados al horno. Los más idóneos son pescados enteros, ya sean grandes, besugos, rodaballos o de ración, como las lubinas o doradas. También se pueden cocinar porciones, como troncos o cogotes, de pescados grandes como el bacalao o la merluza. Los mariscos. El horno está más indicado para los crustáceos grandes, como la langosta o el bogavante, pero también se pueden cocinar cigalas, langostinos y gambas. O las verduras al horno. El principal problema de las verduras asadas es que se suelen perder muchas vitaminas, aunque por contrapartida sus sabores se realzan. Las mejores verduras para preparar al horno son las berenjenas, las calabazas, las cebollas o las patatas, entre otras. Y las frutas también se pueden utilizar en el horno. Se pueden preparar postres sabrosos, como la manzana o la piña al horno.
Procedimientos de cocción convencional. El asado, por lo general, sigue una secuencia como precalentar el horno, sazonar la pieza y untarla con alguna grasa, introducirla en una bandeja para recoger los jugos. Una vez formada la costra, bajar la temperatura del horno. Pasado el tiempo de cocción, sacar la pieza y dejarla reposar antes de cortar o servir. Existen algunas variantes del asado al horno que se pueden llevar a cabo envolviendo el ingrediente principal, como es la papillote, que es una técnica que consiste en encerrar los ingredientes que se van a asar en una hoja de papel del horno o de aluminio. O el asado a la sal, que es una técnica que se aplica en carnes y pescado, que consiste en cubrir la pieza en sal gorda humedecida y asarla en el horno de esta manera. Y en otros envoltorios, como en las pieles, en la arcilla o en la pasta de hojaldre. Asados al horno a baja temperatura. Para asar el horno correctamente se deberán seguir los siguientes pasos. Retirar el alimento de la nevera un tiempo antes de la elaboración. Precalentar el horno a la temperatura de cocción, que este estará normalmente entre los 59 grados y los 90, según el tipo de alimento y el volumen y peso de la pieza. Introducir la pieza sin tapar en el horno y dejarla asar durante el tiempo estimado. Y retirar la carne del horno cuando esté lista. Se puede cortar y servir inmediatamente o aplicar alguna otra técnica de acabado. Empezamos el asado a la plancha. Asado a la plancha. El asado a la plancha es una cocción que se realiza por conducción mediante el contacto directo con el metal. El asado a la plancha es una cocción por concentración que se realiza a temperaturas muy elevadas y constantes, con muy poca cantidad de grasa. El resultado son elaboraciones con un aspecto exterior dorado y un interior jugoso. A continuación, estudiaremos los productos que se pueden cocinar a la plancha. Los más habituales son las carnes, especialmente las piezas pequeñas o medias como escalopes, pechugas de ave, lomo de cerdo, brochetas. Los pescados. La utilización de la plancha, los pescados más utilizados son los pequeños y los de porciones de ración, como pueden ser sardinas o boquerones, o para pescados más grandes en supremas, lonchas o filetes. Por lo que respecta a los mariscos, es una técnica ideal para crustáceos de medida pequeña, como gambas o langostinos, los cefalópodos como los calamares o la sepia, o los bivaldos como los berberechos, almejas o similares. De las verduras se pueden cocinar a la plancha cualquier tipo de verduras, aunque algunas requieren precocción. Es usual utilizar espárragos, calabacines y berenjenas. Las verduras de hoja también se pueden hacer a la plancha, pero pierden muchísima agua. Y algunas frutas pueden cocinarse a la plancha, aunque no resulte una técnica muy habitual. Deben ser frutas carnosas que aguanten bien la cocción, como pueden ser la manzana, el melón o incluso la sandía. A continuación, veremos los procesos que hay que realizar para elaborar cualquier producto a la plancha. En primer lugar, se calienta la plancha a una temperatura muy elevada. De este modo será más efectivo el sellado. En segundo lugar, se añade una pequeña cantidad de aceite o grasa a la pieza, lo justo para que no se pegue a la plancha. En tercer lugar, se incorpora la pieza. Cuando esté en el punto, se le da la vuelta, pero solo una vez, para evitar la pérdida de jugos. Y en cuarto y último lugar, se retira la pieza cuando esté en el punto deseado. Hay que tener en cuenta una serie de precauciones, como
que hay que asegurarse que la plancha esté siempre bien limpia. Así se evitará que se pegue resto de cocción anterior y que la comida sepa a otros alimentos. Por lo que se refiere al sazonamiento de la pieza, no hay que hacerlo con antelación, puesto que la sal tiende a provocar la salida de los jugos del producto y obstaculiza el sellado. También debemos controlar la intensidad del fuego y adaptarlo a las necesidades de cada elaboración. Los alimentos más duros o más gruesos deben cocinarse a fuego más lento para que se hagan también por dentro. Además, los productos más finos y suaves deben hacerse a fuego más alto. No cortes, ni pinches, ni aplastes los productos. Estas prácticas contribuyen a la pérdida total de los jugos que contiene el alimento y así quedará mucho más seco y con mucho menos sabor. El asado a la brasa o a la parrilla. El asado a la brasa o la parrilla consiste en exponer el alimento a la radiación de un foco de calor, ya sea llama, brasa o una resistencia eléctrica o cualquier otro. Se trata también de una cocción por concentración y produce, al igual que la plancha, un aspecto exterior dorado y un interior jugoso. En este caso, además, se consigue un aroma peculiar con notas de humo y madera, según cuál sea la fuente de calor empleada, como puede ser el carbón o la leña. Las elaboraciones que se realizan a la parrilla o a la brasa son elaboraciones muy similares a las que hemos visto en la sección referente a la plancha, aunque aquí las piezas pueden ser más grandes y más gruesas. Entre las elaboraciones más habituales tenemos las carnes. Es muy típico el asado de chuletas de ternera, de buey o de cerdo, los entrecots y los filetes, también las pechugas y otras porciones de ave, así como brochetas, salchichas, chorizo o morcillas. Por lo que se refiere a los pescados, a la parrilla se pueden aplicar la mayoría de pescados, aunque se recomienda para pescados de ración o pescados pequeños. Entre los mariscos es una buena opción para los crustáceos de medida grande como langostas, bogavantes o cigalas, que se pueden cocinar abiertos por la mitad. Y las verduras, la mayoría de verduras se pueden cocinar de esta manera. Se pueden hacer enteras, por la mitad, troceada, o que algunas requieren ser precocinadas. Entre las verduras más aconsejables para cocinar con esta técnica están las berenjenas, los pimientos, los espárragos, el calabacín, la cebolla. Las verduras de hoja también se pueden cocer a la parrilla, aunque pierden muchísima agua. Y por otro lado, las setas. Hay una gran variedad de setas que admiten este tipo de cocción, como son los níscalos y los champiñones. En esta técnica requiere que siempre se debe estar pendiente de los alimentos para retirarlos en el punto exacto de cocción y evitar que se quemen o queden crudos. Una manera de controlar las temperaturas es acercar o distanciar la parrilla del fuego. Para asar a la parrilla o a la brasa, ten en cuenta una serie de aspectos, como procurar que el tiempo de exposición al calor sea el justo en función de el grosor de la pieza y el tipo de carne. Además del punto de cocción que el cliente o clienta desee. Hay que evitar cocciones largas, así como dar varias vueltas a la pieza. También no expongas las piezas a un calor excesivo, pues los jugos acaban saliendo por la parte superior o evaporándose en exceso. No sazones la pieza antes de ponerla al fuego, tampoco la cortes, ni la pinches, ni la aplastes porque pierde todos los jugos. Procura que los ingredientes estén a temperatura ambiente cuando coloques en la parrilla. Y es conveniente no retirar la piel de los alimentos como el pollo. Tampoco es necesario pelar las verduras antes de la cocción,
Así se evitará que los alimentos se resequen por dentro y se dará un importante valor gastronómico a la piel. Variantes del asado a la brasa o a la parrilla. Existen algunas variantes de este tipo de cocción en medio seco que son: flamear. Consiste en cocer un alimento a las llamas de la leña o de una parrilla o de un fogón. Se puede aplicar a los pimientos, tomates y calçots. Después está escalivar, a rescoldo o al caliu. Consiste en cocer diferentes ingredientes en contacto directo con las brasas. Algunos productos que lo toleran son las alcachofas, las patatas, los pimientos, las berenjenas, las cebollas y las trufas. Y por último es en espetón, o a la broche o al asp. Esta técnica consiste en ensartar la pieza en una brocheta o una estaca que gira mediante un mecanismo manual o eléctrico y asarla mediante una fuente de calor alejada del alimento. Generalmente se cocina al aire libre o en el horno. Los jugos se recogen en una grasera y con ellos se riega la pieza mientras se va asando. Se utiliza para piezas grandes, enteras como aves, conejos, lechazos, cochinillos o shawarmas. Pescados enteros, incluso pasteles como el pastel asado al espetón de Rügen o el spetakaka del sur de Suecia. Gratinado y glaseado. El gratinado y glaseado son dos medios de cocción que contribuyen a acabar el plato a partir de la aplicación directa de la fuente de calor en su superficie de los alimentos, haciendo que ganen intensidad en su color, aroma y sabor. Por lo que respecta al gratinado, el gratinado consiste en dorar la superficie de un alimento ya cocinado bajo una potente fuente de calor seca. El alimento que se requiere gratinar debe tener una corteza o capa exterior de queso, pan rallado o persillat, o estar rociada con mantequilla o aceite. Con el gratinado se obtiene una capa crujiente y dorada que da una textura especial al alimento y mantiene sus aromas y su sabor. La pasta gratinada con queso o la lasaña con bechamel son dos ejemplos de esta técnica. El glaseado consiste en dar un color dorado y brillante a la superficie de un alimento aplicando una fuente de calor, como la salamandra. Para glasear, se debe cubrir previamente a la superficie del alimento con una salsa enriquecida con elementos grasos, proteínicos o azucarados, como la crema de leche, la yema de huevo montadas, las claras o el azúcar. La fuente de calor que se aplica debe ser directa, por ejemplo, con una salamandra o con un soplete. Como el glaseado se produce con mucha rapidez, hay que estar pendiente que no se queme. Se glasean sobre todo dulces como los pasteles, bizcochos y merengues, o salsas como la holandesa o la mahonesa. Pero también se puede glasear ciertos estofados o rehogados de cebollas mediante la adición de azúcares, como son las cebollitas, las escalonias y las zanahorias. El ahumado. El ahumado consiste en aplicar humo directo sobre un alimento para su cocción o por su conservación, o bien para aportarle cierto sabor. Además de una técnica de cocción, es también una técnica de conservación, ya que con el humo se impide la proliferación de microorganismos. Esto es así porque el humo contiene sustancias con propiedades antisépticas. Además, el efecto del calor produce desecación en el alimento. Durante el ahumado se produce una coagulación de las proteínas que inhibe la difusión de los componentes del humo al interior del producto. Según el tipo de madera utilizado, el aroma que adquieren los productos pueden ser muy diferentes. Existen muchos alimentos que se ahuman, como pueden ser algunas piezas de bovino, chuletas de cerdo, magres de pato u otras aves, así como productos muy característicos que se comercializan ahumados como son la cecina, la panceta de cerdo, el lomo ahumado,
un amplio repertorio de embutidos, aunque no todos ellos se les aplique la cocción por calor. Algunos pescados también se ahuman, el más representativo es el salmón, pero también lo admiten otros como el bacalao o pescados azules como las sardinas y los arenques, y algunos mariscos como las ostras. Las hortalizas y las patatas también se pueden preparar ahumadas, normalmente como acompañamiento o guarnición. A continuación, os presento una tabla de tiempos y temperaturas para ahumar cualquier producto. Cocción en medio húmedo. La cocción en medio húmedo incluye aquellas técnicas en que los alimentos se someten a la acción del calor desprendido por un líquido o por un líquido en estado de vapor. Las técnicas de cocción en un medio líquido son cocción al vapor, cocción al baño María y cocción al vacío. Cocción al vapor. La cocción al vapor consiste en cocinar los alimentos a través del vapor que sale de un medio líquido, principalmente el agua, sin que los alimentos entren en contacto con él. Existen una serie de beneficios por la cocción al vapor. Con esta cocción, los alimentos conservan mejor el sabor, la textura, el aroma y el color, y también se evita que los nutrientes se diluyan, como sucede con el hervido. Por esta razón, la cocción al vapor nos proporciona una alimentación muy saludable, pues no precisa de ni adición de grasas y además mantiene las vitaminas y los minerales de los alimentos mucho mejor que en otras técnicas de cocinado. Con esta técnica podemos cocinar muchos productos. Algunos de los más habituales son los siguientes. Las verduras. Con muchas variedades de verduras y hortalizas obtendremos muy buenos resultados. En general se deben cocer entre 100 y 120 grados. Pescados y mariscos. La mayoría de pescados pueden cocinarse con esta técnica, especialmente los troceados en supremas, filetes o rodajas. Por lo general, no es conveniente cocer el pescado a más de 90 o 95 grados. Por lo que respecta a los mariscos, pueden cocerse al vapor, especialmente los crustáceos, ya sean grandes o pequeños. Y por lo que respecta a los postres, se pueden elaborar flanes o pudines. No es conveniente hacerlos a más de 90 a 95 grados. Para llevar a cabo la cocción al vacío se necesitan dos equipamientos. Por un lado tenemos la envasadora al vacío, necesaria para extraer el aire del recipiente y sellar el cierre. El equipo de cocción, que puede ser el baño María o en un horno de cocción mixta, que permite la cocción por convección y al vapor. Sin embargo, en las cocinas profesionales se suele utilizar el runner. Cocción al baño María. La cocción al baño María consiste en la cocción de un alimento en un recipiente situado dentro de otro de mayor tamaño, que está lleno de agua caliente. El agua del recipiente de mayor tamaño se calienta al aplicarle una fuente de calor y lentamente va caldeando el contenido del recipiente más pequeño, de un modo muy suave y constante. Además, el baño María también sirve para regenerar elaboraciones, siempre por encima de los 65 grados, aunque en productos pasteurizados o esterilizados es suficiente una temperatura de 45 grados. Cocción al vacío. La cocción al vacío o sous vide consiste en realizar la cocción de los alimentos envasados en bolsas termorresistentes, de cuyo interior se ha extraído el aire.
Para llevar a cabo la cocción al vacío se necesitan dos equipamientos. Por un lado tenemos la envasadora al vacío, necesaria para extraer el aire del recipiente y sellar el cierre. El equipo de cocción, que puede ser el baño María o en un horno de cocción mixta, que permite la cocción por convección y al vapor. Sin embargo, en las cocinas profesionales se suele utilizar el runner. Cocinar al vacío tiene una serie de ventajas como gastronómicas, nutritivas, de conservación, de seguridad alimentaria y de funcionalidad. A continuación haremos un repaso a todas ellas. Gastronómicas. Como la comida queda sellada en la bolsa, se preservan mejor las propiedades organolépticas de los alimentos, pues los sabores y los componentes volátiles no se diluyen en contacto con el líquido de cocción, ni se pierden en el ambiente. La cocción a baja temperatura es además muy respetuosa con el producto original. También hay que destacar que la falta de oxígeno evita que algunos productos pierdan su color o se oscurezcan cuando se cuece en líquidos. Nutritivas. De la misma manera que retienen los jugos y compuestos volátiles en las bolsas, también se conservan los nutrientes. Además, al ser una cocción poco agresiva, los nutrientes tampoco se deterioran. Ventajas de la conservación. La comida se mantiene en buen estado durante más tiempo porque las bolsas de vacío funcionan como envases. Si se quiere conservar, deberá procederse a batir la temperatura después de la cocción. Así se podrán conservar varios días en refrigeración, entre 6 y 21 días, y meses en congelación. En estos casos será necesario etiquetarlos adecuadamente. Como seguridad alimentaria. La falta de oxígeno evita el crecimiento de las bacterias, por lo que, a pesar que la cocción se realice a menor temperatura, las condiciones para su proliferación son más difíciles. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la temperatura de cocción por debajo de los 65 grados aumentará el riesgo y obliga que sean elaboraciones que no puedan consumirse en el tiempo, o sea, que son de consumo inmediato. Por su funcionalidad. La cocción al vacío es mucho más funcional, pues los productos son más fáciles de guardar y regenerar. Esto facilita la planificación de los procesos de trabajo, pues se pueden anticipar procesos de otra manera, se tendrán que realizar en pleno servicio. En banquetes, catering y otras empresas de restauración colectiva, esta ventaja es evidente. Procesos para seguir a la hora de cocinar un producto al vacío son los siguientes. En primer lugar, prepararemos los alimentos que se van a cocinar, que pueden ser crudos, precocinados o cocidos. En segundo lugar, los envasaremos al vacío. Para ello, colocaremos los productos en una bolsa o barqueta especial. En tercer lugar, realizaremos la cocción en el runner, baño María u horno a vapor, a temperatura adecuada, durante el tiempo establecido. Temperaturas de cocción oscilarán entre los 65 grados y 100 grados. Las carnes y los pescados admiten temperaturas de cocción más bajas, entre 65 y 80 grados. Los vegetales precisan temperaturas superiores y los cereales y las legumbres son los que necesitan temperaturas más altas. La temperatura debe ser uniforme, no debe variar en más de 1 grado en todos los puntos de la cámara y constante durante toda la cocción. No debe variar más de 1 grado en todo el proceso. Tipos de cocción al vacío. Según la finalidad de preparación, se distinguen dos técnicas de cocción: la cocción inmediata o directa para un consumo al momento y la cocción indirecta para su conservación. Por lo que se refiere a la cocción inmediata o directa, esta cocción al vacío está destinada al consumo inmediato después de su elaboración. Consiste en una cocción de tiempos cortos y temperaturas bajas, que se utiliza especialmente para los pescados y las carnes. Con este tipo de cocción se consiguen muy buenos resultados en cuanto a la calidad del acabado del producto, con alimentos muy tiernos que conservan íntegro su sabor, textura y aroma.
Es importante saber que la reacción de Maillard no aporta un aspecto dorado y apetecible en la superficie del producto, porque no se produce con este tipo de cocción. Si se desea obtener este resultado, antes de servir la elaboración puede pasarse por la plancha, la parrilla o el gratinador, pero hay que tener mucho cuidado para no alterar las virtudes de la cocción al vacío. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando las cocciones se realizan a temperatura por debajo de los 50 grados, la elaboración en ningún caso podrá conservarse para una futura regeneración. Después tenemos la cocción indirecta. Este tipo de cocción al vacío que sirve como sistema de conservación de muchas preelaboraciones. Consiste en una cocción a baja temperatura, pero siempre a temperaturas de seguridad alimentaria, de los 65 grados en el corazón del producto, durante un tiempo largo, lo cual permite ablandar el ingrediente como las carnes duras. Como se va a conservar, es imprescindible, una vez finalizada la cocción, el abatimiento rápido para evitar un riesgo de proliferación bacteriana. En algunos productos como el pescado, esta cocción indirecta no es tan recomendable, precisamente porque con la conservación se alteran las características organolépticas. Además, tienes que tener en cuenta una serie de cuestiones, como hay que tener cuidado con el sazonado, pues el poder de los condimentos se pronuncia al estar en un medio hermético. Y además hay que tener cuidado con el alcohol. Si vas a cocinar al vacío con vinos o licores, lo mejor es que lo cuezas antes de eliminar el exceso de alcohol, si no el producto tendrá demasiado sabor alcohólico. A continuación se muestra una tabla con las temperaturas en cocciones indirectas. La cocción en medio líquido. La cocción en medio líquido incluye aquellas técnicas en las que los alimentos se someten a la acción indirecta, la inmersión en un líquido caliente. Según la temperatura de cocción y la finalidad de los resultados se diferencia entre hervidos, escalfados o cocción a presión. El hervido consiste en la inmersión de los alimentos en un líquido que está en ebullición o que se lleva a ebullición aproximadamente los 100 grados. Con el hervido obtenemos un producto cocido y con un bajo contenido en grasas. Dentro de los hervidos tenemos dos tipos de hervido. Por ejemplo, por concentración, es introducir los alimentos en agua hirviendo para que no pierdan el sabor. Y por otro lado, por expansión, es introducir el alimento o la materia prima en un líquido frío, lo que conseguimos que haya una concentración de sabores en el líquido. El escalfado es una técnica de cocción a baja temperatura, adecuada para ingredientes de textura delicada, como pueden ser los espárragos, el huevo, los pescados, que no soportarían íntegramente la exposición de borboteo de la ebullición, pero también para carnes y aves y para productos con una textura peculiar, como es el caso de los pulpos y los pies. Los escalfados. El escalfado es una técnica de cocción de un líquido que se realiza a temperaturas suaves o por debajo del punto de ebullición. Aunque el punto de ebullición es un indicador de temperatura, no siempre es la mejor manera de cocer los alimentos en líquidos, pues hay ingredientes como las carnes y los pescados que desarrollan texturas ideales cuando se someten a temperaturas entre 60 y 80 grados. El escalfado en frío o caliente. Según el momento en que se aplica el calor, a los alimentos diferenciamos entre los escalfados en frío o escalfados en caliente. En escalfado en frío, el alimento se cuece normalmente en agua o caldo, siempre partiendo de un líquido frío, que se irá calentando para que el alimento suelte su propio jugo. Así podemos blanquear la elaboración. Algunos ejemplos de elaboraciones que utilizan escalfado en frío son las marmitas, las caretas y los pies de cerdo, y además los fondos de alcachofa. Entre los escalfados en caliente, que es normalmente el más común, el agua parte a una temperatura entre 80 y 100 grados. Algunos ejemplos de estas elaboraciones que utilizan el escalfado en caliente son los huevos, los espárragos, los pulpos, las pechugas y las pechugas de ave.
Cocción a presión. La cocción a presión es una técnica de cocción en un medio líquido a altas temperaturas y realizada con una olla de presión. Estos recipientes cerrados herméticamente permiten elevar el punto de ebullición del agua por encima de los 6 grados. Pueden llegar hasta los 130 grados, debido al aumento de la presión dentro del recipiente. Esto aporta diferentes ventajas en cocina profesional. Por ejemplo, se consigue una cocción más rápida, lo que supone un ahorro sustancial de tiempo y espacio. Es una técnica muy eficiente porque consume menos energía. Además, permite mantener las vitaminas de los alimentos, ya que éstas soportan bien las altas temperaturas, si es en muy poco tiempo. Además, los alimentos se cocinan en su propio jugo, gracias al vapor que se genera en su interior, lo cual preserva su sabor. Para una correcta utilización, debemos llenar el recipiente las 2/3 partes. Nunca abrir la olla mientras tenga presión. Además, planificar los tiempos de cocción según los ingredientes. Y además, seguir las instrucciones del fabricante. Pues esto ha sido todo en lo que se refiere a las dos técnicas de cocción, en medio líquido y en medio húmedo.